Pero ya están hablando de 3.300.000 con todos esos tipos, ¿no? Hay bosque de tipo sabana, algarrobal ribereño, hay en lomas, hay en colinas bajas, en colinas altas, miren la diferencia que puede haber, ¿no? Lógicamente, por lo tanto, los impactos sobre ellos van a ser diferenciados. No todos estos bosques secos van a ser positivamente impactados, algunos quizás sean negativamente impactados. ¿Qué pasaría con los ecosistemas de montaña? Lógicamente lo que indicaba César, lógicamente van a subir, ¿no? Pero hay una cosa importante. En el caso peruano, como tenemos múltiples ecosistemas, es como un mosaico, o sea, tenemos un mosaico de ecosistemas. Entonces, se mueve todo esto como un mosaico, puede ascender como un mosaico. Claro, los más afectados son los que están al final, pues, ¿no? Pero en realidad el mosaico se mueve y es un poco plástico. Y eso es lo que puede ocurrir si la temperatura sube, y ya está ocurriendo, ¿no? Sube como un mosaico y se mantiene el mosaico, ¿no? Ahora, lo que sí parece que va a ser un tema importante es la escasez de agua, que va a afectar casi parejo a todo el mosaico, ¿no? Entonces eso sí sería un tema a analizar. Todos estos ecosistemas de montaña son indicadores de cambio climático, ¿no? Porque se ve el impacto de estos fenómenos viendo la reducción de la extensión o pérdida de especies internamente, etc. ¿Qué pasaría con los bosques tropicales? Y aquí es un tema, claro, tenemos un montón de bosques, todavía tenemos un montón de bosques tropicales. A lo largo de toda nuestra historia, más o menos hemos desaparecido el 10% del bosque tropical es nuestro. Ahora, nos quedaría un 90%, pero ese 90% hay un porcentaje que ya está siendo intervenido por concesiones forestales, por cacería, etcétera, etcétera. O sea, no es que 10%, no, hay un porcentaje más que ya está siendo intervenido. ¿Cuál sería, digamos, el elemento que pudiera impactar más sobre estos bosques tropicales, que son muchos? Entonces, un tema importante aquí son los incendios forestales. Y le estoy poniendo acá un caso del incendio forestal en Satipo el año 2005, reportado con informes, ¿no? Aquí se habla que más o menos se quemaron 21.000 hectáreas. Imagínense, 21.000 hectáreas en un incendio que es en unos cuantos días o unas semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay perturbaciones atmosféricas, en este caso, ¿qué ocurrió? Hubo un veranillo muy largo. Un veranillo muy largo hizo de que el ecosistema tenga menos agua y encajó exactamente con la época de preparación de tierras para la siembra. Entonces, claro, la gente sabe, quema un poco, etcétera, etcétera, pero sabe que viene una lluvia y no pasó nada. Pero en este caso el veranillo fue muy largo y se fue el fuego, ¿no? Felizmente San Pedro es peruano y vino las lluvias y se apagaron cuando ya había una cantidad de 1.000 hectáreas incendiadas, ¿no? Porque es imposible apagar un incendio de ese tipo y tienes tal cantidad de masa incandescente en el bosque tropical que es imposible apagar. Entonces, si no hay un plan de prevención de incendios y ocurre lo que se indica puede ocurrir con un cambio climático, que es, digamos, disturbios climáticos, veranillos largos, este va a ser un tema muy importante, ¿no? En un solo día puedes perder 20.000, 10.000 hectáreas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí hay un tema que hay que empezar a analizar con mucho cuidado. En cuanto a la elevación del mar peruano, en realidad son milímetros, pero sí va a haber algún tipo de impacto. Yo vería básicamente impactos sobre ecosistemas costeros, ¿no? Ahora, ¿hay impactos sobre el mar? Sí hay, eso sí, bueno. El ingeniero Tarazona es un experto en este y él va a hablar sobre esto. Yo básicamente el tema de los ecosistemas que están pegados al mar, que pueden ser impactados sobre esto, ¿no? Uno de estos son los humedales costeros. ¿Qué puede pasar sobre estos humedales, ¿no? Pueden ser presionados por la subida del mar, etcétera, etcétera, porque no solamente es que el mar sube, sino también el mar tiene un impacto subsuperficial, es decir, el agua salada entra por abajo, ¿no? Y creo que ese es el impacto más fuerte, ¿no? Y también sobre la sedimentación de los ríos, ¿no? Entonces, esto es importante, el análisis. Los manglares sería, por ejemplo, un ecosistema que sería impactado. ¿Qué pasaría con las especies? Bueno, ya César ha hablado muchas cosas sobre las especies, pero desde el punto de vista de gestión de especies en el país, digamos, desde el punto de vista de gestión, hay dos tipos de especies. Las especies, digamos, normales, generales las especies, y las amenazadas, sobre las cuales el Estado tiene que tomar acciones y toda la sociedad peruana también, ¿no? Lógicamente la especie amenazada está bajo una normatividad dada, sobre una metodología dada, esto puede ser discutible, pero hay que tener un orden y hay un orden. Entonces, aquí sí tenemos que tener una acción diferenciada con respecto a las especies, ¿no? No es lo mismo trabajar con una especie que, digamos, que saludablemente esté bien,
con otra que nos quedan 300 individuos. Pues no es lo mismo, o sea, si vas a Junín y ves a San Buidor que son 300, 400, ponle 500. Las políticas públicas sobre esa especie tienen que ser diferenciadas con respecto, no sé, pues, tomemos la vicuña, que ya está en cerca de 180, dicen algunos, 1000. Entonces no es lo mismo, y este tipo de enfoque creo que es importante para tomar acción. Bueno, son 301 especies en la lista, esta lista ya está trazada, ya la última lista que se está haciendo ya está, digamos, en la puerta del horno, entonces debe salir dentro de poco. Y estas es quienes están en peligro crítico, que serían las 23, ¿no? 23, lógicamente, son las más presionadas y están acercándose al peligro de extinción, ¿no? Ahora, esto también tiene todo, hay anécdotas con respecto a esta lista, pero sí creo que hay que tener una lista de especies amenazadas, ¿no? Bien, comentarios finales. Aquí tengo unas 6 diapositivas para terminar ese compartir. Es que en realidad, para enfrentar fenómenos de este tipo y otros tipos de fenómenos que han ocurrido en el país, es importante la gestión. Es importante la gestión del medio ambiente, la gestión de la diversidad biológica y la gestión de los ecosistemas, ¿no? Pero a veces nos olvidamos que es gestión, ¿no? Entonces yo siempre pongo esto, o sea, gestión en realidad es un tipo de administración. En el caso de gestionar la diversidad biológica es casi un arte, no es gestionar una tienda, pues no, o sea, es mucho más que gestionar un negocio, ¿no? Y incluso en la Ley General del Ambiente nos indica más o menos qué cosa es la gestión ambiental. En realidad, al final, la gestión es la concordancia de expectativas de la sociedad con respecto a algo. En este caso, el tema ambiental, ¿no? En este caso, el tema de diversidad biológica o ecosistemas o especies, ¿no? Entonces, tenemos que tener una concordancia de intereses y expectativas. Y en base a eso, concordamos y gestionamos algo. En el caso de la diversidad biológica, ya está un poco definido en el convenio que queremos hacer esas 3 cosas. O sea, tenemos que hacer un uso sostenible, porque no es una protección, digamos, a ultranza y no tocar. O sea, hay un uso sostenible, hay una conservación de la diversidad biológica, pero a la vez hay el tema de la distribución equitativa, porque si no, no tiene sostenibilidad la gestión. Siempre va a haber gente que va a reclamar cuando la distribución es inequitativa. Y lógicamente no olvidar el enfoque por ecosistemas, que hay un documento sobre enfoque que pueden ustedes bajarlo en la web, y tiene todos los principios de lo que es el enfoque ecosistema, que a veces se está perdiendo. Y yo siempre digo, el mismo hecho, por ejemplo, y ahora que está de moda, todo el mundo está bailando la conga, pues ahora, bueno, decir que una represa es igual que una laguna, ya pues, una batea no es una laguna, pues ya no hay enfoque ecosistémico ahí. Entonces yo creo que hay que tener ahí mucho cuidado, ¿no? O sea, una laguna es un ecosistema con múltiples funciones, servicios, interrelaciones, etcétera, etcétera. Y lógicamente este enfoque de ecosistema reconoce que el hombre es importante dentro del esquema del ecosistema mismo, ¿no? Y lo reconoce. No se puede. ¿Por qué? Porque en el caso peruano, por ejemplo, todos los ecosistemas son intervenidos. Casi todos, salvo algunos muy inaccesibles en la parte amazónica o en la punta de los glaciares, pero en realidad somos una sociedad muy antigua, ¿no? Hemos estado acá 20.000 años, desde que somos cazadores, y hemos intervenido casi todos los ecosistemas, ¿no? En algunos casos los hemos intervenido bastante bien, porque todavía existen, ¿no? Pero en otros casos hemos impactado fuertemente. Entonces hay que reconocer que hay de todo. Una cosa que también hay que tener en cuenta es los grandes temas que involucran una gestión de ecosistemas frente al cambio climático. Entonces tenemos los grandes instrumentos peruanos internacionales que el Perú ha asumido, que serán las 3 convenciones. Tenemos el enfoque, ejemplo, en el caso del enfoque ecosistémico hacia montañas, cuyo artículo está en la Ley General del Ambiente, el tema de ecosistemas frágiles, los instrumentos que nos facilitan el manejo, las evaluaciones, inventario. Y este es un tema así que estamos de acuerdo todos. O sea, el país necesita una institución que se dedique exclusivamente a inventariar, investigar, y que deje de lado, digamos, los vaivenes políticos, etcétera, etcétera. Tiene que haber, como es el CONABIO en México. El CONABIO tiene científicos que tienen 50 años dedicados a sacar mapas, estudios, listas, tiene sus listas. En el caso peruano no lo tiene. Entonces ahí hay un tema que los funcionarios como nosotros, los científicos, debemos siempre decir, necesitamos una entidad que se dedique a investigar, inventariar los recursos y la diversidad biológica, ¿no? Finalmente tenemos que la gestión de ecosistemas y diversidad biológica está en el marco de una gestión integrada, ¿no?, de recursos naturales, ¿no? O
sea, no solamente ver flora, fauna, no. Ojo, también está pues los no renovables, ¿no? Que también tienen una relación fuerte, ¿no? Y la participación pública ciudadana, que es el elemento que va a dar sostenibilidad a la gestión. Y ese es el conocimiento que hay que tener, ¿no? ¿Por qué necesitamos una entidad que se dedique por esto?